Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportivamente Hablando. En el día de hoy me he desplazado al Centro de Alto Rendimiento de León para entrevistar nada más y nada menos que a la plusmarquista española en lanzamiento de peso, Belén Toimil. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues muy bien. Aquí preparada para entrenar después. Bueno, hacer el récord de España, aún por encima, tú hiciste primero el récord de España y luego lo superaste. O sea, eso es increíble, cómo se siente. Lo bueno y lo malo de batirlo una vez es que ya para volver a batirlo es hacer marca. Ya. Entonces, pues cada vez que haga marca será récord de España, aunque desde el 2021 que no, que eso no ocurre. Pero bueno, fue muy guay. La verdad que la primera vez fue la más especial porque era la primera vez que yo llegaba a 18 metros, hice 18,64 en el europeo de Torún, de pista cubierta, en el 2021, y el récord de España estaba en 17,92, creo, o 96. 96, de hacía 25 25, años, no, del 96 y creo que dan 17,94. eso. De Entonces, Martina de la Martina de Puente. la Puente. Entonces, batirlo por primera vez fue muy especial porque eso, era la primera vez que eran 18, récord de España, era mínima olímpica para Tokio. Entonces, pues eso fue brutal. Y Claro. luego, más tarde en ese año, en aire libre, hice 18,80, que es el actual récord de Sí. España y con la marca que tengo ahora mismo, y eso ya fue brutal. O sea, el más especial fue en ese momento por la impresión, pero bueno. Bueno, antes de llegar a esta gran cima en la que estás, pasaste por muchas cosas y tus inicios fueron muy tempranos. ¿Cómo comenzaste en el atletismo, el lanzamiento de peso? Pues empecé con 9 años. A ver, como siempre, actividades extraescolares de que te apuntan tus padres, tienes que hacer deporte. Y había atletismo en mi pueblo, en Mugardos. Y, a ver, al principio probamos un poco de todo, porque siempre te ponen a probar de todo, pero entre que no me gustaba correr, que eso es cierto y siempre lo digo, y sigue sin gustarme, entre eso y que yo era grandecita y tal, pues lo probé, se me daba bien y hombre, cuando algo se te da bien, pues también te engancha más y empecé así y desde entonces. Vale, bueno, como comentabas, naciste en Mugardos, en A Coruña, pero llevas 11 años aquí en León. ¿Cómo fue todo ese cambio? Pasar a que te entrenase Carlos Burón, que sexto en Sydney 2000 y bueno, uno de los entrenadores más laureados, todo el cambio, muy jovencita. ¿Cómo fue todo eso? A ver, yo estaba en Pontevedra, en el CGTD, porque después de estar en Mugardos y en Narón entrenando, el siguiente paso ya era pues ir a un centro de tecnificación deportiva para mejorar, lo hice con Javier Viñas, pero claro, una vez terminé segundo de bachiller, o sea, ya con 18 años, tenía que decidir si quedarme en Pontevedra, que tampoco había becas además de externa en la residencia o lo que sea, era como terminamos segundo de bachiller y Sí, te largaban. Ahora eso cambió, pero bueno, de aquella. Y era o eso, o aprovechar que acababan de abrir este centro de alto rendimiento con Carlos Burón, eminencia de los lanzamientos, claro. exentrenador de Manolo Martínez, campeón del mundo, récord de España. Entonces era una oportunidad enorme. Me asustaba porque, claro, nunca había estado tan lejos de casa, que al final es León y está aquí al lado, pero yo qué sé, Sí, pues con esa edad y nunca, o sea, que lo más lejos había sido Pontevedra ya. y volvía todos los fines de semana a casa, con lo cual no consideraba que fuera estar viviendo fuera casi, pues era, me asustaba un poco, pero la verdad que vine aquí y pues mira, ya llevo, este es mi año número 12, o sea Sí, que sí, es que fue lo ya, mejor que pude hacer. ya eres prácticamente de aquí, una Bueno, bueno, segunda casa. segunda casa, yo siempre seré de Mugardos y gallega, pero Muy bien. hombre, llevo tanto tiempo aquí que... Bueno, durante muchos años, además del lanzamiento de peso, combinaste con el lanzamiento de disco. ¿Por qué optaste finalmente por el peso? A ver, porque llegados a un punto, pues para alcanzar un nivel extra, pues había que dedicar más tiempo a entrenar solo una disciplina. Y pues de aquella, a mí siempre me gustó el lanzamiento de peso y fue con lo que empecé. Entonces de aquella pues hubo que pensar un poco a nivel nacional o internacional en qué posibilidades tengo, o sea, en qué prueba tengo más posibilidades, y entre que me gustaba y el peso estaba bien posicionada, pues tampoco tuve que romperme mucho la cabeza, simplemente me decidí por el peso y listo. Pero de vez en cuando sigo haciendo disco para las ligas de clubs, aún hace poco lancé disco y ahora voy a tener que volver a hacerlo. Entonces es algo que no entreno, pero siempre me gusta de vez en cuando probar otra vez. Genial. Tu debut en una gran competición fue en 2016, en Ámsterdam, en un campeonato de Europa. Hiciste un lanzamiento de 16 metros, quedando 21 clasificada. ¿Qué recuerdo tienes de este certamen? Pues fue muy guay porque era mi primer internacional absoluto. Era además el año de los Juegos de Río y
siempre, bueno, de vez en cuando, si hay juegos o si hay un campeonato importante, pues hay atletas que prefieren preparar ese campeonato. Entonces, no digo que el nivel del europeo baje, pero sí que igual nos da oportunidad a entrar repescadas Sí, a otras deportistas, porque pues a fulanito de tal no le interesa competir en este campeonato por lo que claro, sea. Y yo fui repescada, o sea, yo había hecho la mínima que pedía la Federación Española para ser sub-23, o sea, siendo sub-23 hice la marca que pedían, pero no la que pedía la europea, igualmente repescada entré. Y fue mi primera experiencia. De hecho, competí con Úrsula Ruiz, sí, ex récord de España también, ex compañera mía de entrenamiento, de lanzamiento de peso. Y estuvo guay porque, uno, fui a Ámsterdam sí, y dos, un primer internacional absoluto con toda la selección fue ver a rivales y ídolos, como así decirlo, de lanzamiento que nunca había visto en persona. claro. Fue como meter la patita en lo que luego sería todo lo que se vino. Después, en 2019, pasaste por una época complicada, me parece que tuviste una lesión de mano de 6 meses, ¿no? Que estuviste sin tirar, ¿puede ser? De la rodilla, Ah, de sí, la rodilla. sí, Bueno, en la otra y rodilla. bueno, muchos cambios de técnica relacionado también con el físico. ¿Cómo fueron estos cambios? Pues, a ver, noviembre, no, en septiembre de 2018 me rompí el cruzado anterior de la rodilla izquierda y en noviembre me operé. Entonces estuve toda la temporada del 2019 hasta julio, básicamente que ya terminé el Campeonato de España y todo, pues recuperándome, o sea, rehabilitación, Sí, volver a ponerme en forma, etcétera. Cuando después de las vacaciones del 2019 volvimos a entrenar para preparar la temporada del 2020, pues ahí ya estaba recuperada la rodilla, pero hicimos varios cambios. Uno, que yo siempre lancé de manera lineal, que es hacer un desplazamiento hacia atrás y lanzar, y lo cambié a lanzar de forma rotatoria, que pues es lo que hoy en día se ve más, ya también está más extendido y se supone que le das más aceleración a la bola. Bueno, son modelos diferentes, pero los sí. dos válidos. Y también empecé a ir a una nutricionista y bajé muchos kilos de grasa pues, que me sobraban para lo que es mi práctica deportiva. Entonces todo eso yo creo que se juntó al haber tenido un parón por la lesión, que también te hace recapacitar, Ya, quieras que no, cuando estás entrenando y ves que no puedes hacer tu disciplina, que solo tienes que centrarte en rehabilitarte, volver y hacer esos cambios y tal, cogí el 2020 con muchísima ilusión. ¿Qué pasa? Que vino la pandemia. Entonces ya. ahí ya es como vaya. Pero había empezado muy bien el año y seguí con esa técnica y bueno, hasta a día de hoy sigo con esa técnica y no la voy a cambiar. Entonces ya cuando volvimos, el 2020 fue año de transición, como quien dice, Claro. porque volvimos, tuvimos el Campeonato de España, pero nadie estaba en forma, era como sobrevivimos a la pandemia a nivel de entrenamientos y ya en el 2021 pues todo súper bien. Bueno, pero 2020 también es un año importante, no le quites medio porque le conseguiste ya arrebatar el campeonato a Úrsula Ruiz. Sí, fue mi primer oro nacional absoluto, que tantos años me costó ganar porque siempre estaba con Úrsula. 7 años de subcampeonatos. Sí, de hecho hay veces que, o sea, todos los años cuando es el Campeonato de España absoluto, en la Federación Española publican pues estadísticas curiosas. Y había un apartado que era atletas con más medallas que no son de oro. Y ahí estaba yo. Y yo, vaya, pues a ver cuándo cae el oro. Hombre, revienta un poco porque dices, Ya, jolín, estás ahí. De hecho, en el 2017 fue el año que más cerca estuve del oro. Hice una de mis mejores marcas en 17 metros y pico y Úrsula hizo el récord de España con 18,28. Yo, madre mía, me fui de allí pensando que era imposible de ganar. ya. O sea, merma un poco, pero bueno, Bueno, pero todo llegará, todo llega. imagino que cuando conseguiste desbancarla fue tremendo. Y por encima ese mismo año también consigues el récord gallego, 17,21 metros, en febrero de 2020. El récord de pista cubierta, claro. A ver, no fue mi mejor competición, tampoco fue su mejor competición. Me hubiera gustado ganarla en su prime y en mi prime, ¿sabes? Pero bueno, también es ley de vida. Ella me saca 11 Sí, años y iba a llegar un momento pues que le iba a ganar, por lógica natural de los entrenamientos y de la edad, pero es lógico, a mí también me ganarán. Espero que dentro de mucho, pero bueno. Entonces, bueno, pero sí me hizo mucha ilusión. Y la tengo en casa, además es muy bonita porque, perdón, o sea, nada, no te preocupes. la cinta es negra y dorada porque justo la Federación Española de Atletismo cumplía 100 años y esa medalla era como una edición especial. Entonces, el Anda. primer oro dorado con la cinta negra y dorada es preciosa, la tengo en casa. Buah. Pues entonces ya vale más. Buah, sí, para mí sí. Antes ya hacías un pequeño spoiler, vamos a hablar de ello ahora. El 4 de marzo de 2021, el Campeonato de Europa en Turón, en Polonia, tuviste una actuación estelar. ¿Qué pasó ese día?
Pues fue la calificación del europeo de pista cubierta. Hacía 3 años que no iba a un internacional por la rodilla, la pandemia, etcétera. Y era mi primer internacional absoluto en tanto tiempo. Tuve la calificación, yo iba repescada porque no había hecho la mínima para el europeo, y en el primer lanzamiento venía con 18.86 de esa temporada, que ya era marca personal, porque sí, lo último habían sido 17.38 del 2017 y estamos hablando del 2021. Lo más cercano que había hecho eran esos 17.21 del 2020. Entonces yo iba con 17.86 a la calificación, primer lanzamiento, y hago 18.64, récord de España, mínima olímpica, primera vez en 18, por tanto, pase directo a la final. O sea, fue el lanzamiento de mi vida. Fue brutal, o sea, se me pone la piel de gallina recordándolo, y no sé, la verdad, fue muy especial ese europeo. Luego, eso, en la final, finalmente lancé 18.01 al día siguiente y quedé séptima de Europa, o sea que fue Bueno, pero aún así, un gran el séptimo campeonato. de Europa es tremendo, y haber hecho el récord de Europa, o sea, Esa de de España. España, y aún por encima te clasificaste para los Juegos Sí. Olímpicos de Tokio, que ahora hablaremos con ello. Pero antes tenemos que mencionar que después de hacer esta tremenda marca, 3 meses después en Castellón consigues mejorarla, que es el actual récord de España, 18.80. ¿Cómo te sentiste al conseguir? Dices, joder, hice algo increíble, pero aún por encima lo hice más increíble todavía. Yo creo que para Castellón estaba más enchufada y creo que no me di el tiempo para disfrutarlo y celebrarlo como Ya. se debe. O sea, para mí lo de Torún fue un boom, además que creo que nadie se lo esperaba, yo tampoco, entonces fue brutal. Y para Castellón venía del Campeonato de España, que también había hecho 18.52, era como un poquito Ya. más, y obviamente muy contenta, pero como estábamos tan metidos en el lío, era rollo, vale, se supone que es la progresión natural, ¿no? Entonces muy contenta, pero ya te digo, fue especial, pero no tanto como el de Torún. Ya. Ya. Bueno, después en los Juegos Olímpicos, que fueron en julio, 26 de julio empezaron y terminaron el 11 de agosto de 2021, era Tokio 2020, que no se pudo hacer en 2020 por la pandemia. Yo sé que la experiencia, comentaste alguna vez que te frustra hablar de ello, pero bueno, me parece que al final haber ido a unos Juegos Olímpicos es algo increíble, y aunque pues no haya salido como esperabas, yo creo que es una historia que merece ser contada. ¿Cómo valoras esta época? A ver, cuanto más tiempo pasa, obviamente lo veo con más perspectiva, pero sí que si ahondo en lo que es la competición, pues me da rabia porque no competía al nivel que yo sé que estaba. Me pudieron los nervios y las ganas de demostrar, porque sabía que podía lanzar lejos. De hecho, en los entrenamientos previos a la cita, estando allí ya en Tokio, estaba lanzando súper lejos. O sea, sí que es cierto que pisaba fuera y era un error técnico que me preocupaba a la hora de la competición, porque si pisas fuera es nulo y no vale para nada el lanzamiento. Entonces era como estaba lanzando lejos, pero pisando fuera. Pues a ver si lo corrijo y sigo lanzando lejos y no modifico el lanzamiento. Eran unas cosas que me preocupaban. Entonces llegué a la competición, tenemos 3 lanzamientos en la calificación, hice 2 nulos y ya estaba tirándome de los pelos y dije, es que por narices voy a hacer uno válido, no puedo irme de aquí, quede como quede. Y claro, ese válido fueron 17.38, que es lo que yo tenía de marca en 2017. O sea, venía con 18.80, es 1,5 metros menos. Me puse a llorar, estuve llorando hora y media en el autobús llorando, mi entrenador en plan, a los 20 minutos ya, bueno, ya está. Y yo, no puedo parar porque es el mayor fracaso de mi vida. O sea, yo lo sentía así en ese momento. O sea, un deportista cuando se está preparando para el sueño de su vida, para la competición más importante de su vida, y no sale, o sea, aunque encima sale muchísimo peor de lo que espera, pues es un mazazo emocional que cuesta recuperarse. Bueno, Voy a pero llorar. no, sí, a ver, al final, ya solo el haber llegado ahí, ser capaz de representar a España en los Juegos Olímpicos ya es algo increíble, pero bueno. Sí, a ver, estamos hablando a nivel competición, a nivel Sí, experiencia en general fue brutal, o sea, sí, estar en sí, la sí, villa, sí, sí que es sí. cierto que por la pandemia no podíamos salir y no vi Tokio y no tal, pero es que la Los villa, estadios vacíos, ¿no? sí, a ver, a mí eso no me importa, porque yo tampoco es que me nutra del público, o sea, me daba igual, yo estaba a mi rollo, ¿sabes? Ya, No, pero sí que es cierto que cuando, o sea, estando allí, claro, de repente ves a Pau Gasol, ves a Saúl Craviota, Lidia Valentín, formas parte del mismo equipo que esa gente, que son ya. ídolos del deporte nacional y míos, o sea, ídolos míos. O sea, para mí, y mis ídolos, quiero decir. Entonces, pues, jolín, compartir equipo con ellos y disfrutar la experiencia con todo el equipo nacional, eso sí que fue brutal. Otra experiencia que tuvo también que ser increíble fue en 2022 en el Mundial en Oregón.
y que también, bueno, pues no conseguiste llegar a la final, pero también tuvo que ser una experiencia increíble. De hecho, viendo tus historias que tienes destacada, y Sí, es que es increíble. es ¿Cómo que lo fue? pasamos muy bien. Es que Oregón yo creo que fue el campeonato que necesitábamos todos después de todo lo que venía siendo el COVID y la Ya, pandemia y tal. Por fin pudimos estar libres, sin mascarillas, sin controles de antígenos. Todos además estábamos alojados en la misma universidad, en la Universidad de Oregón, con lo cual parecía una villa ya, olímpica, pero solo de atletismo. O sea, ibas al comedor y estabas con todos los países. Hacía muy buen tiempo también, íbamos a entrenar. Las instalaciones en Estados Unidos son brutales, o claro. sea, ya además esa universidad es de las mejores, entonces tú imagínate un gimnasio pues más grande que este CAR y de 2 plantas, la Ya, pista nueva, zonas de entrenamiento brutales nuevas. Estábamos como un niño en una juguetería. Entonces, eso también propició un buen ambiente en la selección. O sea, yo además hablo con mis compañeros lanzadores y es el que, o sea, lo recordamos incluso mucho más bonito que los juegos en sí a nivel campeonato por la libertad que teníamos. claro. Es que yo creo que a nivel social, ya hablamos de la Eso, a nivel pandemia y social. parece que hablamos de hace 200 años y fue hace nada, hace 4 años Ya, estábamos encerrados. pero yo tengo un Y lapsus mental con eso, ¿eh? sí, O sea, yo creo que nos pasa a todos, sobre todo, sí, me acabas de recordar, yo de los antígenos ni me acordaba, o sea, me lo ya. acabas de traer a la mente que era alguien que tosía, y ya como Sí, es estuviste como, con el que tosía. Sí, 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 sí. sí. Pues esto fue en 2022 y también en 2022 fuiste al Europeo de Múnich, que ahí quedaste cuarta, y bueno, No, eso. décima. Sí, o sea, igual fue cuarta en la calificación, pero en Ah, la final quedé décima. sí, sí, cuarta de tu grupo y décima, Eso, sí, es sí, verdad, sí. sí, perdona. Bueno, también fue una buena marca. ¿Cómo te gustó la experiencia? Sí, sí, además Múnich lo mismo, o sea, claro, al haber pandemia en el 2020 hubo campeonatos que se pospusieron. Normalmente no suele coincidir un año que haya Mundial Europeo, pero justo de aire libre, Claro, pero justo ese año había Mundial Europeo. Tuvimos Oregón y unas 3 o 4 semanas después tuvimos Múnich, el europeo, y lo mismo, íbamos con la misma ilusión. Además, nunca había estado en Múnich, ya, etcétera, y fue muy guay. El 2022 no estaba en marcas de 18 metros, sí que es cierto que tanto en el Mundial como en el Europeo no conseguí llegar a 18 metros, entonces a nivel resultado pues me gustaría un poquito más, pero sí que para las condiciones en las que iba, porque había tenido un esguince, bueno, historias, ya, para las condiciones en las que iba, estoy contenta con el resultado de Múnich porque fue competir mañana y tarde, y esa mañana había conseguido en el último lanzamiento pasar a la final y mejorar un poquito la marca que había hecho la misma mañana esa tarde y quedar décima, que al final es un puesto sí. o sea, top 10 europeo, pues muy contenta. Luego nos tomamos una Frankfurt y una cerveza y lo celebramos y ya remató la temporada y estoy contenta a pesar de no haber rendido como en el 2021, pero bueno. Bueno, pero también tuviste el Iberoamericano, donde quedaste de Segundo, sí. segunda, plata por detrás de Jessica Inchude, Uh-huh. que bueno, también, o sea, la Sí, fue mi verdad, primera medalla internacional. O sea, ya sé que es un iberoamericano y solo abarca pues España, Portugal y países latinoamericanos, pero era a nivel absoluto mi primera medalla claro. internacional. Entonces, pues estoy muy contenta también. Bueno, también en 2023 participaste del Campeonato Europeo en pista cubierta en Estambul Uh-huh. y que quedaste decimotercera, y después en los Juegos Europeos en Chorzów, en Polonia. ¿Con qué experiencia te quedas? El año pasado fue malo a nivel resultados. O sea, en el europeo de pista cubierta de Estambul yo iba sexta y quedé de 13 porque lancé 16 y pico, no sé. Fue una competición que no supe gestionar. Yo iba con mucha presión porque sabía que podía hacer un buen resultado y bueno, pues eso también es parte del deporte. Ya, Entonces enlacé varias competiciones internacionales malas, que también da rabia porque luego ves el resumen de lo que conseguiste y dices, ostras, que vaya pérdida de oportunidad este europeo, tal, lo que sea. Pero bueno, en ese momento estás haciéndolo lo mejor que puedes sí, y no salió por diversas circunstancias. Y luego en la Copa de Naciones, o sea, se hizo a la vez Copa de Naciones y Juegos Europeos en Chorzów, en Polonia. Pues era la misma competición. También tuvo un resultado horrible, pero bueno, acababa de cambiar de entrenador. ya, Al final, esa temporada, o sea, el año pasado terminé cambiándome de entrenador, sigo aquí en León, pero bueno, con Víctor Rubio en vez de con Carlos Burón. Y era un proceso de adaptación. claro. Yo sabía que podía salir bien como podía salir mal. Estaba cambiando muchas cosas de la técnica. Ahora mismo, estéticamente y a nivel técnico, no lanzo igual que lanzaba el año pasado a estas fechas. Entonces, pues sabía qué podía pasar. Me salió fatal, salí llorando, pero gracias a mi entrenador.
y sabíamos que iba a ser un proceso y un camino que había que recorrer con vistas a estos Juegos. Bueno, por lo que veo también tienes mucha fuerza, pero sobre todo mucha fuerza mental, que después hablaremos un apartado un poquito más personal, pero es que todo, sobrellevar esa presión y tal, tiene que ser tremendo, poder cada día levantarte y decir, hoy voy a representar a España en unos Juegos Olímpicos o en unos Juegos Europeos, es que es tremendo. No soy consciente de eso todo el rato, quiero decir, yo no me Ya, levanto y digo, voy a representar a España mientras me tomo el café, ¿sabes? tipo anuncio, Porque, a ver, o sea, hay que saber tener tus ratitos para ti, claro. pero sí que, La cuchara de cereal, venga, esto por claro, es como, venga, España. esto por España, ¿sabes? O sea, hay momentos para todo, entonces eso también está bien a nivel fortaleza mental, saber dividir y diferenciar en qué momentos tienes que estar a tope y en qué momentos tienes que desconectar, porque si no, te peta la cabeza, Claro, que eso es lo que nos pasa también. Por ejemplo, las épocas de invierno, que son largas, que no hay competiciones ni nada, es jodido, perdón, nada, no hay es problema. fastidiado pues llevar la rutina y no rayarte la cabeza, porque no Ya, hay competiciones, solamente tienes que entrenar, estás pesada porque tienes pesas y no ves que salgan la técnica y los lanzamientos. Aprendes a tener paciencia y a saber que si no salen las cosas hay que seguir y sobre todo a quedarte con cositas buenas cada día, porque si no, te ya. pegas un tiro. Bueno, más gráfico imposible. La verdad. Bueno, en lo que llevamos de 2024 ha sido un poco agridulce porque, bueno, te alzaste campeona de España en Ourense y también hace nada, hace 5 días en el universitario. Pero yo creo que con lo que más te recuerdas es con el Mundial de Glasgow, que te quedaste fuera por 2 centímetros. Aunque por puntos hubieses entrado en la lista, fueron estrictos con los centímetros. ¿Cómo fue esa experiencia? Vale, pues a ver, eh, para mí fue una montaña rusa, porque yo hice el Campeonato de España en Ourense, lancé 18-23, y yo tenía hasta ese domingo para hacer 18-25, que era lo que pedía la Federación Española para entrar por ranking al Mundial, porque la mínima que pedía la Federación Internacional eran 19-30, que solo hizo el podium. O sea, Ya, últimamente las mínimas están por las nubes, no se pueden considerar mínimas. Entonces se fomenta mucho entrar por ranking. Pero para entrar por ranking la federación pone unas marcas mínimas. Entonces yo tenía que hacer 18-25. Hice 18-23 el sábado y la selección iba a salir pues el martes, miércoles. Y yo ese martes competía en Praga en un meeting silver. Claro, yo sabía que no había hecho la marca en plazo, pero el ranking no se cerraba hasta ese martes o ya, miércoles. Entonces, en verdad, yo estaba dentro por ranking. Yo tenía la esperanza de que por 2 centímetros estando en ranking, cuando es tan complicado entrar a un mundial indoor, o sea, de pista cubierta, porque va muy poca gente, y teniendo en cuenta que es año olímpico, pues que valorarían el caso individualmente. Y justo el día que sale la selección por la mañana, yo compito por la tarde y lanzo 18-38, que es ya. lo que piden para ir a los Juegos, pedían 18-35 para ir a los Juegos por ranking. O sea, me hago la mínima olímpica de la federación por la tarde después de que salga la selección por la mañana y yo no estoy en el mundial. Había un plazo de un día o dos para que se cerraran los rankings y ver quién más entraba de la selección y modificar esa selección. Y yo aún tenía esperanzas de que me metieran, después de ver que estaba en forma y que había hecho 18-38. Y no, o sea, directamente, como el domingo yo no había hecho 18-25, que era lo que pedían, no mandaron mi inscripción, Ya, me quitaron del ranking, entonces yo no tuve opción de ir. Yo, de las 17 que iban al mundial, estaba la 13 y viendo los resultados después podría haber quedado top 10 mundial. Eso para mí, ya no solamente porque sea año olímpico y porque a nivel de resultados o puntos para el ranking sea muy valioso, o becas, que también, sino que es que para mí a nivel personal fue un mazazo de decir, me están diciendo que no tengo nivel, que no valgo, y estoy literalmente con las tops del mundo en el ranking y para el mundial. Pues saber analizar eso y saber centrarme en mi propio camino y decir, vale, el ya. objetivo de este año son los Juegos, pasa de eso, esto no te define como deportista, tú sigues estando ahí, tal. Es un trabajo psicológico, que es fastidiado, porque hay veces que lo piensas y te merma, porque dices, ¿pero por qué? Me parecía Ya, injusto. O sea, yo no quiero cargar contra nadie ya, porque mira que me cabreé y me quejé y hablé en entrevistas y todo, pero porque obviamente al final, o sea, yo nunca fui de rajar, tal, pero jolín, pues ya llega un momento que te ataca claro. a ti como persona, tío, y esto es por lo que entrenamos. Sí, Y sí, yo sí, sí, entreno sí. para ir a un mundial y pelearme con las mejores del mundo, y más en año olímpico.
y que por chorradas, que sea todo tan estricto, que no sepan valorar un caso individualmente, o encima en una disciplina como lanzamientos, el lanzamiento de peso, que no son carreras ni nada, que necesita visibilidad también, Claro. para que pues, los niños se pongan a hacer lanzamiento de peso, para que gente tenga referentes, como tuve yo, Claro. humildemente, pero es cierto, yo tuve gente en la que mirarme, ¿sabes? En la que decir, jolín, quiero llegar a eso. Pues si todo eso no se hace, pues vamos cuesta abajo. No, sí, claro, es que por encima tu caso yo creo que es especialmente llamativo porque, vale, a lo mejor no analizas individualmente cualquier caso, es que tú eres la plusmarquista española, o Pero sea, ya no es por eso, o sea, es que es yo no me tremendo. refiero a nivel, ¿cómo se dice? Bueno, de preferencias, o sea, Mm. yo no lo digo en ese plan, sino que, pues como si fulanito estuvo lesionado pero tiene la mínima, entonces a ver, vamos a mirar de llevarle porque ahora vuelve a estar en forma, aunque este año no ha demostrado, o sea, es Ya, valorar el caso individualmente porque en verdad a lo que le interesa a la federación es el que tenga un buen resultado la selección en general. O sí, sea, claro, si hubieran valorado un caso particular como el mío y yo de repente soy finalista mundial, eso que se lleva la federación también, ¿sabes? claro. Pero bueno, que sabe Dios lo que hubiera pasado. Ya, o sea, que igual también me hubiera salido una competición de mierda, sabe Dios, pero es que no tuve la oportunidad. Eso es lo que me Bueno, fastidia. donde sí tienes una oportunidad y muy buena es en los Juegos Olímpicos Eso es de en lo que estamos París. centrados. Es lo que te quería preguntar. Sí. También tienes antes el Europeo de Roma. No sé Ujú. si París te distrae mucho o puedes con todo. No, no, no. Además hay, o sea, puedo con todo. Muy bien. Hay separación porque el europeo de Roma es a principios Junio. de junio, el 7 de junio, y mi competición en París es el 8 de agosto, con lo cual hay 2 Tienes meses, tiempo de sobra, sí, tengo sí, tiempo de sí. sobra para volver, o sea, incluso si quiero hacer 2 picos de forma, o sea, vamos a intentar llegar lo mejor posible a las 2 citas, obviamente el objetivo principal son los juegos, pero sí que el europeo de Roma me hace mucha ilusión, porque además me encanta Roma y hace 1000 años que no voy y de hecho nunca pude ir como se merece, porque era mítico. Tengo competición en Rieti, cogemos un tren a Roma por la mañana y vemos Ya. 4 cosas y nos volvemos. Nunca pude ir como tal y además va mi familia, viene mogollón de gente de Mugardos y me hace ilusión porque, yo qué sé, estar con ellos allí, que te apoyen en un campeonato tan importante, me hace mucha Sí, ilusión. sí, 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 sí. Mm. Bueno, es que además es que vuestros entrenamientos tienen que ser tremendos y claro, llegar allí y es que, claro, para la gente que no sepa, Belén hace entrenamientos de fuerza, lo estábamos hablando antes, 150 kilos en press banca, o sea, barbaridades. ¿Y cómo es el entrenamiento y la dieta de un lanzador de peso? A ver, nosotros dividimos el entrenamiento en parte técnica y en la fuerza, porque obviamente necesitamos fuerza para Claro, lanzar. Pero claro, tenemos, o sea, hacemos calentamiento, vallas, etcétera, o velocidad. Y luego tenemos la sesión técnica que pues, consiste en lanzar de distintas maneras, de parado, el completo, de lado. Hacemos varias partes del lanzamiento y luego lo juntamos todo para trabajar distintas cosas. Y luego pues hacemos la parte de gimnasio, o sea, de preparación física, pues que si cargada, sentadilla, pectoral, arrancada, aberturas, bíceps, tríceps, lo que sea. Entonces todo eso es una gran parte del entrenamiento. Hay veces que igual no te encuentras como para lanzar porque estás reventado, tienes un ya, día o te duele el codo tal, pero haces la parte de gimnasio porque pues puedes estar un día sin lanzar, pero hay que seguir machacando el claro, cuerpo. sí, 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 sí. Entonces, pues eso es en lo que... Y la dieta, pues lo llevo como puedo. No, sí que estuve con la nutricionista mucho tiempo, pero este año sí que es cierto que, hombre, después de muchos años también aprendes a comer. Quiero decir Claro, que yo llegué a un punto que me estaba obsesionando mucho el rollo de llevarlo todo a rajatabla y también aprendí a escucharme a mí misma. Entonces sí que es cierto que llevo lo de las proteínas, la suplementación tal, lo llevo a rajatabla, pero a nivel comida, pues si hoy me apetece más pasta que arroz o hoy me apetece claro, más una ensalada que hacerme los pimientos a la plancha, pues me lo hago y tengo esa libertad que, por ejemplo, igual otro deportista, que pues un fondista o alguien o un saltador que tenga que controlar más al milímetro sus gramos, igual no tiene claro. esa libertad que tengo yo. Tampoco me paso, pero sí que lo llevo de otra manera. Y aún así me centro sobre todo en tener energía para entrenar y competir. Eso es en lo que me centro. Vale, si te parece vamos a pasar un poquito a una parte algo más personal. Bueno, tú comentaste en una entrevista que la adolescencia fue una etapa un poco complicada para ti. Bueno, lo explicaste en Tour Universo Mujer, que tienes de hecho el reel en Instagram y tal. ¿Qué importancia tuvo el deporte para ti? Para mí fue, pues, yo sin saberlo era como escoger la vida que iba a tener en el futuro. O sea, yo empecé, ya te digo, pues como una actividad extraescolar, poco a poco se fue haciendo una parte más importante en mi vida y también era una vía de escape para mí
de mi rutina y mi día a día y todo, y sobre todo algo que me daba valor como persona, que era yo algo que pues en ese momento necesitaba. El ver que ganas campeonatos, las medallas, el llegar los fines de semana a casa y decirle, mira mamá, tal, lo que sea, todo eso, pues yo qué sé, es lo que te llena y a mí sinceramente pues eso, el deporte pues, me ha enseñado cosas a nivel vital, porque obviamente nosotros como deportistas tenemos que Claro. gestionar muchas situaciones que luego te puedes encontrar en la vida, que siempre lo digo, y me ha hecho ser como soy. O sea que, bueno, al final, ¿quién diría que me iba a dedicar a esto, no? Al principio era una vía de escape y algo en lo que yo me encontraba bien, que simplemente quería hacer porque me gustaba, y hoy en día es mi vida, o sea que bueno. Ya. Bueno, porque se me olvidó comentarlo, Belén también, además de estar haciendo récords increíbles ahora, también lo hacía desde pequeña, con varios Mm. campeonatos sub-16, sub-20, sub-23, o sea, eso, eso es tremendo. Y sí, que bueno, es un poco, al final tú sufriste el acoso escolar, que desgraciadamente es algo que está, bueno, muy normalizado cuando no debería. De hecho, yo también pasé por algo similar. ¿Crees que los colegios están a la altura en estas situaciones? Yo no sé ahora mismo, o sea, obviamente han pasado muchos años desde que yo iba al colegio a hoy en día. Entonces, tengo entendido que la cosa ha cambiado mucho, pero que sigue haciendo falta un paso más allá de control de estas situaciones y de Ya, gestión. O sea, yo me acuerdo cuando yo pues, iba al profesor o lo que fuera, pues quejándome, básicamente era, pues, búscate la vida. O sí, sea, sí, quiero decir, pasa de ellos. ¿Cómo que pasa de ellos? O claro. sea, pero ¿cómo que pasa de ellos? No, habrá que hablar con ellos o habrá que educarles de otra manera, ¿sabes? O sea, que Sí, 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 enseñarles. no No, cabe no, duda. claro, no puede ser pasa de ellos, porque tú no sabes cómo la víctima en ese momento, o sea, en ese caso, que tampoco quiero decir víctima, pero que en ese momento la persona afectada no Sí, sabes cómo lo va a gestionar y no sabes si le está simplemente es que pues va a tener un mal día a raíz de esto o es que realmente está ya. pasándolo fatal, que no sabe ya qué hacer con su vida y pues sabe Dios lo que puede pasar, ya se sabe. Entonces, pues me parece que esas cosas hay que saber gestionarlas desde el punto de los profesores y de los orientadores. Yo me acuerdo que yo iba a una orientadora pues como si quien oye llover casi, o sea, Sí, no puede ser así. No sé si ya. hoy en día esto está cambiando, espero que sí, pero bueno, de aquella, incluso hace más tiempo que cuando tú y yo íbamos al cole, seguro que era peor, entonces espero, confío en el progreso. Sí, sí, bueno, también sobre todo es tema de educación. No hay que educar a una persona a saber recibir insultos, sino a la otra persona a no Claro, insultar. Educar en efectivamente, valores y en respeto, que al final es lo más importante y exacto. lo que mueve el mundo. Vamos a dejar un poco apartado este tema. Ujú, Desde 2022 estudias en la UCAM, en Murcia, ujú. un grado en Marketing y Dirección Comercial Online. ¿Crees que es importante tener una opción B al deporte? Sí, y cada vez lo pienso más porque cada vez me doy cuenta de que me queda mucho menos tiempo en esto de lo que llevo, Ya, obviamente. Entonces, pues yo tengo un FP superior, o sea, hice el bachillerato y un FP superior que me llevó muchísimos años porque estudiar me cuesta, ya, pero, cuando la UCAM me dio la oportunidad de estudiar online, que aún encima lo puedo hacer cuando yo tenga tiempo, cuando sí, quiera, o claro, sea, yo tengo visto clases a las 11:30 de la noche, pues porque sin más estoy en casa, estoy en el sofá y no tengo que seguir ese horario, no tengo que ir a la facultad, puedo entrenar mañana y tarde, esa flexibilidad a los deportistas nos viene genial. sí, Entonces yo sé que tengo mi ritmo, que puedo ir poco a poco y en el futuro, pues si añado más cosas a lo que viene siendo mi currículum, pues mucho mejor, porque claro. obviamente cuando nos retiremos, ahora es todo maravilloso, aunque haya sus cosas malas, todo es maravilloso y cuando entremos al mundo laboral será una Claro. patada bastante gorda, entonces hay que ir preparados. Bueno, es importante este mensaje, sobre todo para la gente joven que se quiera dedicar al deporte. Ya en el anterior capítulo, bueno, hace dos, con Andrea Torres, que es una chica que hace windsurf, bueno, comentaba un poco más de lo mismo. Ella también está estudiando una carrera porque, bueno, siempre hay que tener una opción B. El Mm, deporte al final no es como lo que tú dices, la carrera de un deportista es caduca. exacto. Entonces, pues bueno. Mm. Y ya para terminar, quería preguntarte por tu gran sueño deportivo. Mi gran sueño deportivo. A ver, actualmente me encantaría llegar a 19 metros. O sea, de hecho es una cosa, a mí hay veces que me pasa que estoy en cama, no puedo dormir
y sin querer me pongo a pensar en la técnica y me activo y me pongo y digo, Belén, no, piensa en los Bridgerton, yo qué sé, eso es en otra cosa, porque me activo y de repente me pongo a pensar, me visualizo en una competición, lo hago inconscientemente, de verdad, no son ejercicios de visualización, no me interesa a las 12:30 de la noche ponerme a pensar en eso, lo hago sin querer. Entonces de repente me veo lanzando 19 metros y eso es lo que a mí me gustaría, eso y estar en una final olímpica, o sea, si ya sería vamos, hago una fiesta si de repente consiguiera hacer esa marca en la calificación de los Juegos y conseguir pasar a la final. O sea, es que para mí eso sería el culmen de mi carrera deportiva. Puede que no salga, pero lo estamos entrenando, así que... Bueno, seguro que París será el momento de cumplir a lo mejor los dos a la vez. Bueno, pues muchas gracias por tu cercanía, por tu amabilidad. A ti, Darío. Y nada, encantado de hacer esta entrevista. Espero que os haya gustado y que le deis al like. Muchas gracias. Gracias.